Llegó la hora de hablar de salud en directo América de France 24 con Mar Romero Sala. Ya está lista en el estudio. Mar, feliz mañana de viernes. Hoy termina el Foro Mundial de la Migración, entre otras cosas para debatir los acuerdos sobre la salud de las personas migrantes a los que se comprometieron muchos países, pero no siempre los respetan, Mar. Por supuesto, y precisamente de eso vamos a hablar. Se trata de un foro que termina hoy en Nueva York. Acudieron muchísimos de estos países que firmaron en 2018 el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en el marco de las Naciones Unidas. Este pacto aborda el tema de la migración desde muchas aristas. Nosotros nos vamos a centrar en el tema de la salud particularmente. Podemos revisar uno de los artículos de este pacto en el que habla de este compromiso de garantizar el acceso a la salud de las personas migrantes, incorporar sus necesidades sanitarias en los sistemas de salud y facilitar un acceso sin discriminación, ¿no? Importante recordar que países no lo firmaron también: República Checa, Hungría, Polonia, Israel y Estados Unidos. Y luego otros países como Bulgaria o Italia se abstuvieron. Precisamente son países que reciben muchas personas migrantes. Pero, por ejemplo, España, que es otra de las puertas de entrada en mucha migración a Europa, sí lo firmó. Sobre todo migración africana. Mar, le pregunto entonces cuál es la situación en España en términos de salud de las personas migrantes. Pues se reconocen algunas mejoras, sobre todo desde las leyes más restrictivas de 2012 que quitaron la sanidad universal. Sin embargo, hay organizaciones como Médicos del Mundo que recuerdan que para prestar atención sanitaria se tiene que poder demostrar que llevas 3 meses en el país. Eso excluye a muchas personas recién llegadas. Escuchemos lo que nos comentaba su presidenta. Estas personas que emigran tienen una atención sanitaria puntual que soluciona sus problemas de salud, muchas veces más importantes derivados del proceso migratorio, pero no solucionamos realmente sus necesidades. Entonces, no cumplimos un pacto que dice que estas personas necesitan y tienen derecho a una atención sanitaria durante su proceso migratorio. En realidad, una vez que se llegan aquí, se les condena a una vida fuera del sistema sanitario y esto provoca vulnerabilidad. Estas palabras de Nieves Turienzo las estábamos escuchando, que nos hablaba de estas vulnerabilidades. ¿De qué se trata? Pues para empezar, durante el proceso migratorio, falta de comida, falta de agua, condiciones de salubridad negativas, ¿no?, que pueden influir en la salud de las personas. También cómo impacta este proceso migratorio en la salud mental. Es algo que hemos repetido varias veces, por ejemplo, hablando de los migrantes y refugiados ucranianos, pero es que esto lleva décadas sucediendo pues, con otras personas de otros orígenes. También cuando llegan a las fronteras, problemas de hacinamiento que pueden favorecer la aparición de enfermedades infecciosas o su propagación. Y luego, como decías, pues esta discriminación a la que se pueden enfrentar cuando llegan finalmente a su país de origen, a su país de destino, perdón, en este caso España, donde pues muchas veces una cierta discriminación o racismo hace que estas personas queden apartadas del sistema sanitario. Claro, Mara, más todo el maltrato que sufren estas personas. ¿Qué sabemos de la situación en el continente americano? Pues en algunos sentidos no es tan distinto, aunque hay algunas dinámicas diferentes, por supuesto. Recordemos que, como decíamos, Estados Unidos no firmó este pacto, pero ¿qué vemos? ¿Qué similitudes vemos? Por ejemplo, el tema del hacinamiento en estas zonas que no son especialmente lugares donde la salud sea la prioridad, ¿no? Tanto en frontera de México, de Estados Unidos, también pues todo este proceso migratorio. Recordemos que muchas veces que las personas que empiezan el proceso migratorio son personas sanas y que este proceso es finalmente lo que los pueden llegar a enfermar. Y luego, como decíamos, cuando llegan al país no siempre se tiene este acceso a la salud. Por ejemplo, Estados Unidos, que al final es el principal receptor de migración del continente, ahí en el 47% de los migrantes indocumentados no cuentan con seguro de salud. Eso es 8 veces más que los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, no es el único país donde esto sucede. Por ejemplo, Colombia, que es el principal país de receptor de migración venezolana. Aquí en Colombia, el 75% de los migrantes venezolanos tampoco cuentan con acceso a un proveedor de salud. Y en Chile, por ejemplo, donde también termina el viaje de mucha migración venezolana, la proporción es algo más baja, pero igualmente el 18% de los migrantes no tienen acceso a la salud, algo que es 4 veces más la tasa de los nacionales chilenos. Con estas cifras, Mar, que nos acabas de ofrecer, ¿por qué tanta reticencia a prestar el servicio de salud a la población migrante? Pues normalmente el argumento principal es el precio, el costo de atender a la salud de estas personas, pero precisamente desde Médicos del Mundo nos ofrecían contraargumentos.
Cuando estas personas no se atienden al inicio de sus problemas de salud, esos problemas de salud se complican, acaban produciéndose situaciones más graves, terminan en servicios de urgencias, incluso con hospitalizaciones, y eso es muchísimo más caro. La atención inicial, incipiente, al inicio de los problemas es muchísimo más barata, y es un error que ha demostrado la pandemia. La pandemia ha demostrado que tener a personas fuera del Sistema Nacional de Salud ha hecho que esas personas inicialmente no tuviesen acceso a vacunas, y no nos equivoquemos. Proteger a esas personas nos protege a todas las personas que vivimos en este país. De hecho, la pandemia es el ejemplo perfecto de cómo tener grupos de personas, por ejemplo, sin acceso a la salud sanitaria, nos afecta a todas las personas que vivimos, y eso pues, puede ser con la pandemia, pero pueden ser muchas otras cosas. Al final, detrás del argumento del precio, muchas veces lo que hay realmente pues, son racismo y discriminaciones que no queremos ver a la cara. Así es, Mar. Muchísimas gracias entonces, como siempre, por toda la información de salud. Nos vemos el martes con más salud, porque pues no vengo el lunes, pero el programa obviamente sigue, Mar. Yo sí me veo con los espectadores el lunes. Ahí, así es, Mar. Ahí lo vas a ver con Ángela Gómez. Mar, feliz fin de semana. Nos vemos entonces el martes. Vamos a saludar a nuestra segunda invitada del día para hablar precisamente de la pandemia de COVID-19.